Primero que nada, gracias por la invitación a este espacio muy imponente. Lo que les quiero contar básicamente es, voy a usar 3 casos de estudio para mostrar la relevancia de los cruces entre epistemología, transfeminismo y cuestiones que tienen que ver con la noción de justicia. Quiero empezar aludiendo a un concepto que ya mencionaba Diana, que es el concepto de la injusticia epistémica. Este es un concepto que acuñó en la literatura norteamericana Miranda Fricker, que es una filósofa feminista. Y para explicar un poco la relevancia de este concepto, tendría yo simplemente, para dar un poco de contexto, que mencionar que en epistemología el conocimiento suele ser definido en función de lo que se llama la concepción tripartita o concepción clásica, que dice que si alguien sabe algo es porque se cumplen 3 condiciones: lo cree con justificación y la creencia en sí es verdadera. Y si menciono todo esto es porque lo que va a estar en el centro de esta discusión es la noción de justificación, sobre todo en el caso del testimonio. Esta noción clásica del conocimiento distingue a su vez lo que se llaman 4 fuentes del conocimiento, lo que se llaman las fuentes primarias del conocimiento, donde estaría el razonamiento, que lo usamos por ejemplo en matemáticas, y también la capacidad de observación. Esas son las fuentes primarias del conocimiento, y habría lo que se llaman las fuentes secundarias del conocimiento, que serían la memoria y el testimonio. Y durante literalmente siglos el testimonio no fue objeto de interés filosófico, pero esto está cambiando. Y una de las razones por las que está cambiando, por supuesto, es porque creerle a alguien que nos testimonia algo es un reto, es un desafío, precisamente porque surge la pregunta de ¿bajo qué condiciones puedo confiar en el testimonio de alguien? Y esto lo digo simplemente porque el testimonio normalmente se considera que puede ser justificado ya sea a través de lo que se llaman las corrientes de la presunción o las corrientes de la no presunción. La presunción presupone, como lo dice la propia palabra, que estás ante un agente confiable, mientras que la no presunción dice que siempre tienes que evaluar a la gente. Tanto en un caso como en el otro, una de las cosas que suele pasar es que establecer la confiabilidad de quien nos da un testimonio es algo en donde se van a colar identidades y posiciones sociales. Y es allí donde la epistemología del testimonio empieza a cruzarse con los temas de la justicia. Porque en principio, evaluar la confiabilidad de un hablante o de una persona que nos provee de un testimonio no tendría que pasar por evaluar cuál es la posición que ocupa en términos de género, raza, clase, etnia, orientación sexual. Y sin embargo, sabemos que esto pasa. Y además sabemos que esto afecta el grado de credibilidad del testimonio y por lo tanto que se le tome como un testimonio confiable o no. Dicho eso, el testimonio suele distinguirse entre 2 modalidades de testimonio que van a ser importantes. El testimonio en la modalidad del superstes, de quien ha sobrevivido algo, que por ejemplo es muy importante en los contextos donde alguien ha vivido alguna suerte de violencia, y entonces lo que está haciendo es testimoniar su vivencia, y por supuesto ahí la cuestión de la confiabilidad de su testimonio cuando es puesta en jaque lleva por supuesto a la revictimización. Está también la modalidad del testimonio que se llama el terstis, que es sobre todo esta modalidad del testimonio que da un tercero, sobre todo un tercero en un juicio, que pretende establecer cuál de las 2 partes en conflicto es una parte confiable. El que, por ejemplo, haya testigos para una u otra parte es algo que se hace precisamente para tratar de establecer qué pasó.
cuando allí también se cuelan las identidades y hay testigos que por su identidad son más creíbles, también estamos viendo una afectación en prácticas testimoniales. Dicho esto, precisamente es que es posible introducir el concepto de injusticia epistémica, que acuña Miranda Fricker. Miranda Fricker acuña este concepto y lo distingue en dos subtipos: lo que ella va a llamar injusticias hermenéuticas y lo que ella va a llamar injusticias testimoniales. Las injusticias hermenéuticas, dice Miranda Fricker, son aquellas injusticias donde la persona que está viviendo algo, y estamos hablando de la modalidad del superstes, del quien sobrevive, no tienen las herramientas interpretativas o hermenéuticas para denunciar o para siquiera reconocer que están viviendo una violencia. Aquí, por ejemplo, vale la pena decir, y eso, por ejemplo, en filosofía del derecho se ha ido estableciendo, que el lenguaje de los derechos humanos, una de las cosas en las que ha sido fundamental precisamente es en el combate de las injusticias hermenéuticas, porque lo que nos da el habla de los derechos es precisamente una herramienta interpretativa para reconocer que estamos viviendo una situación injusta. En el caso concreto de los sesgos cisexistas, precisamente haber acuñado el término de cisexismo es una cosa que ha resultado fundamental para el sujeto trans, porque le ha dado al sujeto trans precisamente un vocabulario para reconocer injusticias hermenéuticas. Y por allí quisiera empezar mi exposición. El término cisexismo es un término que ha sido trabajado aquí en Argentina por distintas personas. Aquí hay una de ellas a la que estoy mirando fijamente, pero desde luego que no es la única. Y por ejemplo en México les hemos aprendido bastante leyendo todo lo que han escrito acá. Y en ese sentido una colega y yo hemos tratado de hacer una interpretación de lo que es el cisexismo, inspirándonos en el trabajo que ya citaba, sobre todo también del trabajo de Blas Radi, diciendo que el cisexismo es una cadena de violencias, una serie de cadenas de violencias que van a afectar sobre todo 4 dominios, o 4, si quieren, para ponernos burdianos, 4 esferas del capital. Va a afectar cosas como el capital social, porque lo que pasa con la transfobia y con el cisexismo es que sueles perder, por ejemplo, amistades, sueles perder la familia, sueles perder redes. Y eso te resta un capital social que en sociedades precarizadas puede ser la diferencia entre literalmente la vida y la muerte. Vas a perder también un capital simbólico porque son identidades que se entienden de maneras abyectas, son identidades donde parece que hay una licencia para la discriminación. Y estas cosas repercuten también en que vas a perder cierto capital cultural, sobre todo si haces una transición o una salida del closet relativamente joven y en contextos donde se suman otras marginalidades, ¿no? Eso pasa porque simplemente no tendrás acceso a la escuela, no tendrás acceso a un trabajo digno, y al no tener acceso a la educación simplemente pierdes también un conocimiento de los derechos, por ejemplo, a los que tendrías acceso. Y por supuesto esto suele afectar también el conseguir empleos bien pagados, suele llevar al subempleo. Y en ese sentido, el acuñar el término cisexismo sería uno de los primeros puntos que quiero mencionar como uno de los, si quieren, logros que los transfeminismos han avanzado, como una manera de combatir precisamente estas injusticias hermenéuticas o interpretativas, porque le han permitido a los sujetos trans hablar de cómo se dan una serie de cadenas de violencias en estos ámbitos. Y si se llaman cadenas, por supuesto, es porque se van concatenando una serie de cuestiones que funcionan de manera corrosiva en la pérdida de derechos. O sea, lo que suele pasar es que se pierden primero los apoyos familiares y de los amigos más cercanos. Eso suele traducirse en la pérdida de acceso a la educación,
lo cual suele traducirse en que no vas a tener acceso a un trabajo competitivo, lo cual a su vez va a implicar que acabas en el subempleo y te va a ir exponiendo a una serie de situaciones, para retomar un término de un antropólogo mexicano, que te van dejando en la posición de un cuerpo incircunscrito. Y él acuña esta noción retomando el trabajo de una antropóloga brasileña para hablar de cómo los cuerpos, por ejemplo, de los migrantes centroamericanos en México, en principio debieran de gozar de derechos humanos, pero dice, estos son cuerpos que están más allá de la circunscripción de la ley. Son cuerpos incircunscritos. Y esta es una idea que podríamos retomar para pensar precisamente al sujeto trans y los efectos que generan estas cadenas de violencias, ¿no? Entonces, este sería como el primer punto que yo querría establecer en la relación entre epistemología, transfeminismo y justicia, como el surgimiento mismo de un vocabulario ya es un primer paso. Ahora bien, les decía que Miranda Fricker de hecho había acuñado el concepto de injusticia epistémica y había distinguido entre el concepto de injusticias hermenéuticas e injusticias testimoniales. A diferencia de las justicias hermenéuticas, que ya mencionaba yo, y que son, digamos, las violencias quizás más inmediatas en casi todas las situaciones, porque reconocer que vives una situación de injusticia a veces no es obvio. Por eso dice Miranda Fricker, puede ser incluso el primer momento de injusticia, no reconocer que la estás viviendo. A diferencia de eso, las injusticias testimoniales tienen que ver con la recepción del testimonio, o más bien con las prácticas testimoniales donde alguien le narra algo a alguien más. Y ahí es donde el ámbito de la confiabilidad de quien da un testimonio se va a jugar. Otras epistemólogas feministas han distinguido dos modalidades generales de injusticias testimoniales. Las menciono porque sí son distintas y son importantes. Dice, está por supuesto la injusticia testimonial de la modalidad del silenciamiento, que es cuando alguien va y habla y no es escuchado o escuchada. Aquí la falla está de parte de quienes reciben un testimonio. Esto puede ocurrir porque quien habla es una persona que no goza de credibilidad, y no goza de credibilidad en muchas ocasiones por este cruce entre identidades y confianza, un cruce que, dicho sea de paso, se ha estudiado en los estudios de ciencia y género, porque por supuesto la cuestión de credibilidad nació asociada a la cuestión de los caballeros. O sea, en la época de gente como Richard Boyd, si alguien daba un testimonio confiable en términos de evidencia es porque era un caballero en este sentido aristocrático. Solo un caballero gozaba de confianza. Y una de las cosas que hemos visto es que después de 4 siglos, las posiciones sociales que se ocupan siguen determinando el grado de credibilidad de que goza una persona, ¿no? Y esta es la primera modalidad, injusticias testimoniales a través del silenciamiento, y la segunda son las injusticias testimoniales a través de algo que en inglés se llama choking y que en español al traducirlo suena muy raro porque es atragantamiento, que quizás no es el término más afortunado, pero básicamente transmite de una manera muy gráfica lo que pasa, y es que te atragantas tu testimonio, que no lo dices. Y a veces no dices un testimonio porque sabes que no se te va a escuchar, pero a veces no dices un testimonio porque sabes que si lo dices te juegas la vida. Y eso es una de las cuestiones que llevan a injusticias testimoniales por atragantamiento. Menciono todo esto para mostrar un segundo punto de contacto entre transfeminismos, epistemologías y el tema de justicia, que es precisamente la importancia de que en los aparatos legales se reconozca la autodeterminación de las personas trans. Cuando las leyes, y esta es la idea central, no reconocen la autodeterminación de las personas trans, están justamente en lo que respecta a que lleguemos y reportemos cuáles son nuestras identidades. Lo que se está cometiendo es un tipo de injusticia testimonial. En este caso, puede ser debatible si es por silenciamiento o por atragantamiento, quizás no importa.
Lo que muestra en todo caso es un estado que no te da las condiciones de llegar y presentarte. Y aquí quiero elaborar un poco más el punto. En México, una de las cosas que hemos aprendido a través del combate en el ámbito legal, por supuesto, es que la identidad de género, y esto es bien ya sabido en todo el mundo, es autopercibida. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad de género forma parte de una serie de fenómenos que solo son accesibles a la primera persona. Esto es lo que le llama la atención a muchas personas porque les parece extraño. Porque dicen, ¿y yo cómo sé que no me estás mintiendo? Yo no lo puedo verificar. Y aquí vale la pena mencionar que la identidad de género no está sola en este dominio. Está acompañada de cosas como la orientación sexual que tiene toda persona. Si llega alguien y me dice, soy heterosexual, yo podría decirle, pues no te creo, pruébamelo. Y de hecho no tiene manera de hacerlo. O sea, no importa si yo me pongo a hacer una etnografía de su vida sexual, eso no va a demostrar nada. Porque en principio su orientación sexual es algo que tiene que ver con la elección de objeto. En este caso, quienes le gustan a esta persona. Y eso es algo que solo le es cognoscible a esta persona. Lo digo porque una de las cosas que pasan, por ejemplo, con los padres y con los maestros de personas trans, con los compañeros de trabajo, es que dicen, y no se lo estará inventando, no será una etapa, no será algo pasajero, ¿y cómo sé yo? Y aquí, por supuesto, los imperativos de verificación empiezan a jugar un papel donde dicen, al ser inverificable, ¿por qué le vamos a dar reconocimiento a algo que resulta inverificable? Y yo lo que querría mostrar es que esa manera de construir epistemológicamente el reconocimiento a través de aquello que es verificable, de hecho conduce a injusticias testimoniales, porque descrees de lo que te dice alguien simplemente porque te resulta infrecuente o extraño. No solo la orientación sexual es así, dicho sea de paso, también el dolor de panza es así. Si llega alguien y me dice me duele la panza, le tengo que creer. O le puedo decir pruébamelo y puede que me diga me duele mucho la panza y se doble y haga gestos. Puede estarlos fingiendo. Menciono esto porque uno de los problemas que hemos tenido es que solemos reconocer la existencia de aquellas cosas que son públicamente verificables. Y esto ha generado un sesgo en que aquellas cosas que solo son accesibles a la primera persona no resultan sospechosas cuando son infrecuentes. Y una de las cosas que hemos intentado hacer en México es convencer, sin nada de éxito, dicho sea de paso, al registro civil, de que la aceptación de las identidades trans no tiene que hacerse sobre la base de una evidencia biológica que comprometa a nuestras identidades con el biologicismo, sino que tiene que hacerse desde el reconocimiento de lo que se llama la autoridad epistémica de la primera persona en lo que concierne a las creencias de sé. Una cosa que, dicho sea de paso, escribimos un breve documento, dos colegas y yo. Una de ellas es Lucía Sicha, que de hecho es egresada de la UBA, y entre las tres escribimos un documento esperando convencer al registro civil. No lo conseguimos, pero bueno, por lo menos sí establecíamos una agenda, y la agenda es que cuando los aparatos de Estado buscan establecer condiciones de verificación a través de diagnósticos médicos, de diagnósticos psiquiátricos, sexológicos, de pruebas de vida, justamente lo que están haciendo es tratar de exportar el régimen epistémico de la verificación a un ámbito que por su propia naturaleza de ser una experiencia donde la primera persona epistémica, o sea, el yo, tiene primacía, lo que tienes que hacer es precisamente un reconocimiento de la práctica testimonial de la persona que te dice yo soy esta persona. No hacerlo conduce, ya lo decía yo, a una modalidad de injusticia testimonial, ¿no? Este es, digamos, el segundo punto que me gustaría establecer en este breve recorrido de las conexiones entre transfeminismo, justicia y epistemología, la utilidad de
El primer punto era la utilidad del concepto de injusticias hermenéuticas y la importancia del vocabulario. En este punto es la utilidad del concepto de injusticia testimonial y la importancia que tiene en el reconocimiento de las identidades, por supuesto trans, pero en realidad tiene que ver con el respeto a las experiencias de primera persona de los sujetos LGBT. Y el responderle a los padres: créale a su hijo, es lo único que le queda; créale a su hija, es lo único que le queda, porque no hay ninguna otra fuente. No someta a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, a su amigo, a una tutela médica violenta. El tercer punto que quiero mostrar en este recorrido de las conexiones que se pueden hacer requiere dar un poco más de bagaje, porque requiere situar mi propio trabajo en diálogo con el trabajo de 3 colegas, una colega norteamericana, una colega mexicana y una colega colombiana. Ellas 3 trabajan en el área de estudios de la ciencia sobre la antropología forense, en el contexto de la figura del desaparecido en América Latina, que es una cosa muy, muy fuerte. En el caso de Lindsay Smith, que es la colega norteamericana, una de las cosas que ella ha investigado es cómo la historia de la antropología forense recapitula también una historia de lo que se llaman las tecnologías de tortura. Y algo que ahora hacen los estudios de género y ciencia, o de estudios de la ciencia en general, es atender a tecnologías, pero no en el sentido quizás más tradicional de pensar en un micrófono o algo así, sino cosas también como las tecnologías de tortura. Lindsay Smith ha hecho un recorrido de cómo, por ejemplo, aquí en Argentina importaron tecnologías desarrolladas por el Estado francés. En el contexto de Argelia se las trajeron y luego las exportaron a Chile y a Colombia, y eventualmente en México compramos todo. Y esta historia atroz es una historia donde el surgimiento de los equipos de antropología forense ha ido recapitulando esta propia historia. No por nada tenemos equipos de antropología forense argentinos, colombianos, guatemaltecos y mexicanos. La noción del desaparecido evidentemente obedece a distintos contextos, pero ahí está, donde se generan tecnologías de reparación de justicia que han seguido el paso de las tecnologías de tortura. Cuento esto porque justamente María Fernanda Olarte, que es esta investigadora colombiana, y Vivet García, que es mi colega de México, organizaron hace poco un workshop y terminó cruzándose con mi trabajo en una forma un poco rara, porque María Fernanda contaba el caso de una situación que se dio en Colombia en el contexto de la justicia transicional, donde le decían a las personas que habían cometido delitos que si llegaban y reconocían públicamente que habían cometido un delito, entonces les darían penas más bajas. Y se dio el caso de un señor que llegó y contó que había matado a una mujer trabajadora sexual de nombre X, pero bueno, en el trabajo le reemplaza el nombre con el nombre de Lady. Y dice: sí, yo maté a Lady, era una trabajadora sexual, la enterré en tal lado, ahí está su cuerpo. Van a saber que así es porque van a encontrar su ropa, llevaba una falda de este color, una blusa de aquel color, zapatos de aquel color, una bolsa con 2 documentos de identidad y 19 condones. O sea, así de clara la descripción. Llegaron al lugar y se encontraron en efecto a este cuerpo que ya para entonces estaba esqueletizado. Lo extraen, se lo llevan a un contexto de antropología forense a revisar el cuerpo y empiezan a tomarle medidas biométricas y, oh sorpresa, tenía las caderas muy angostas y los hombros muy anchos. Y con lo que se encuentran, por supuesto, es que uno de los documentos de identidad, porque eran 2 documentos de identidad, los 2 eran de hombres, uno de esos documentos era de un cliente que había sido asesinado y el otro le pertenecía, de hecho, a esta mujer llamada Lady. Cuando María Fernanda me comentaba esta situación,
me dijo que para el sistema de justicia colombiano representó un enorme problema. La razón, por supuesto, era que la noción de objetividad y verdad que habían ensamblado no admitía cosas subjetivas. Y aquí aparece de nuevo el tema de lo subjetivo. Entonces no podían poner a Lady en la lista de una de las mujeres asesinadas porque no tenían elementos objetivos para catalogarla como tal. Y más porque en el momento en que ocurrió esto, en Colombia era imposible un cambio de identidad. Y ella me contaba esto y entonces yo le comenté que me pareció una anécdota muy fuerte y que sin embargo no me parecía lejana, porque resulta que yo tengo un canal de YouTube y no es anuncio, pero una de las cosas que me ha pasado es que constantemente me escriben: el día que usted la maten, así me lo ponen, se revelará la verdad. Y una de las cosas que me impresionaba era la recurrencia del comentario, porque no me lo ponía una o dos personas, me lo ponían varias personas. El día que usted la maten y queden solamente sus huesos, se revelará que usted no es realmente una mujer. Y me decían eso, y una de las cosas que me sorprendía, por supuesto, era el imaginario de objetividad y verdad que estaban movilizando estas personas. Más allá de que fuera brutalmente violento lo que me dijeran, lo que me impresionaba era este imaginario de que lo verdadero y lo objetivo se corresponde con aquello que es sólido, aquello que está fijo, aquello que está en esa verdad osificada, aquí sí, literalmente. Como si la realidad social fuera una especie de impostura o ficción. Es algo que me han puesto muchas veces, y le comentaba yo justamente a esta colega María Fernanda. Le digo, en realidad entiendo perfectamente lo que le pasó a los peritos forenses colombianos, porque muestra que ahora sí que tanto en la cultura popular de lo que es la ciencia, muy influida por programas de antropología forense, dicho sea de paso, como en la propia antropología forense, los propios conceptos de objetividad y verdad son conceptos que privilegian precisamente la realidad biológica sobre la realidad social, y que ignoran, por supuesto, que la realidad social, cuando estás viviéndola, es brutalmente fuerte. Y una cuestión que dialogábamos justamente es que la justicia restaurativa es imposible cuando no puedes ni siquiera restaurar el nombre de una persona. Y aquí es de nuevo donde se cruzan los temas de epistemología, transfeminismo y justicia, porque una de las cosas que estábamos viendo es que la posibilidad de articular una justicia restaurativa exitosa, y eso es tanto para México como para Colombia, porque tenemos cualquier cantidad de muertos, requiere por supuesto que no solo restaures las identidades legales, sino que restaures las biografías autopercibidas. Que no basta, por supuesto, con decir este cuerpo se corresponde con el acta de nacimiento tal, sino que quizás la justicia restaurativa requeriría elementos donde reconozcas, por supuesto, quién era esta persona. En este caso concreto, por supuesto, porque la muerte de esta persona, de Lady, ocurre, por supuesto, por quién ella era ante sí misma y la sociedad. O sea, la mataron porque era una mujer trans trabajadora sexual, por eso la mataron. El no poder reconocer ese hecho social implica que no hay posibilidad de articular ninguna justicia, porque entonces no hay la posibilidad siquiera de entender el tipo de violencia que estaba siendo dirigido contra esta chica Lady. Y bueno, este es el tercer punto donde espero que se vea cómo empiezan a hacerse cruces interesantes entre epistemología, transfeminismo y justicia. El siguiente y quizás último punto o último ejemplo que quiero mostrar, y que este sí o sea, si el otro quizás es brutal en su crudeza, este quizás da un poco más de esperanza porque muestra cómo
eventualmente las propias prácticas jurídicas van cambiando. Y este se dio en un contexto también de un seminario transdisciplinario que tuvimos en México con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fue un seminario muy interesante porque nos pedían hacer una opinión a una compañera ella sí es abogada, es una activista trans muy joven, se llama Jessica Marian, y ella sí es abogada. Yo no, y de hecho les decía, yo no sé por qué estoy aquí, porque esto es una discusión de puros abogados, pero bueno, gracias por la invitación. Y justo tenía que ver con una situación que se estaba dando en el caso del estado de Veracruz, que es un estado en México que está en la costa del Golfo de México. Y básicamente era una discusión acerca de cómo debía darse un proceso a nivel de ese estado del reconocimiento de identidad de género de las personas trans. Y esto ocurría, fue todo a través de un amparo, porque el estado de hecho no tiene una ley, y justamente por toda esta discusión donde se hace una demanda contra el estado que acaba en la Suprema Corte, es que se da esta situación. En México tenemos una cosa muy rara porque la Ciudad de México aprobó en 2014 que tú puedas ir al registro civil y simplemente testimonias quién eres. Ya no te piden ninguna prueba de ninguna clase. Esto de hecho fue un logro, justo hablando de la importancia del reconocimiento de la autoridad epistémica de la primera persona y no hace una injusticia testimonial. Una de las cosas que se logró es que llegas y lo declaras. Ya no necesitas un aval psiquiátrico, médico, sexológico, nada. Puedes, de hecho, vestirte como se te dé la gana. O sea, podrías ir con un bigote y un sombrero de charro, y de todas maneras se puede hacerlo. Yo un poco lo digo porque ya no te exigen evidencia alguna. O sea, nada de que a ver si usted se ve o no se ve, o la leo o no la leo. Nada de eso. Y lo que pasa es que tú logras que te reconozcan esto en Ciudad de México, pero depende de cada estado que te reconozcan lo que ocurre en Ciudad de México. Y eso genera que haya estados buena onda, que lo hacen sin mucho problema, y estados que te condenan a un limbo jurídico porque te quedas sin identidad. Eventualmente se han ido logrando leyes muy parecidas a la que tenemos en Ciudad de México en otros 6 estados, ninguno de ellos es Veracruz. Y la cuestión que era interesante en el caso de Veracruz era que se estaba discutiendo la posibilidad de que fuera a través de un juicio y no de un trámite administrativo. Esta es una distinción de hecho muy importante porque antes de 2014 en la propia Ciudad de México el reconocimiento de la identidad de género se daba a través de un juicio, y esto se estableció en una legislación que se aprobó en 2008 y entró unos meses después en operación. El juicio fue un logro en su momento, porque no había nada, entonces fue un avance. Pero era caro porque tenías que contratar un abogado, era caro porque tenías que contratar 2 peritos, era caro porque tenías que mostrar que habías estado viviendo así durante un año, lo cual es muy complicado porque tienes que llevar testigos, y que había la posibilidad de que al final del día el juez no te creyera y entonces hubieras perdido una enorme cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo. La única ventaja, por supuesto, es que al ser un juicio era vinculante. Se logró en 2014 que para las personas adultas, y subrayo adultas, ya no fuera un juicio, sino fuera este trámite administrativo donde tú de hecho llegas y simplemente dices quién eres y ya. Ojo que no es así para las infancias, y aquí también entraría el tema del etarismo. En las infancias sigue siendo el caso que se necesita un juicio, precisamente, y aquí también hay un punto epistemológico, porque en la tradición epistemológica los niños no son sujetos de confianza. Históricamente hablando, no se han concebido a los niños como sujetos epistémicamente plenos, y esto ha conducido a una situación de etarismo, no solo en la cuestión del testimonio y del testimonio del propio conocimiento, sino en general. O sea, si tu único testigo es un niño, tienes muchas posibilidades de que no sea un testigo creíble, precisamente
porque se ha supuesto que los niños tienen un conocimiento, un desarrollo cognitivo todavía inmaduro. Ahora, con esto no estoy diciendo que los niños a los 5 años sean en efecto un agente epistémico plenamente ensamblado, pero hay ámbitos de su vida donde sin duda son sujetos de conocimiento, ¿no? En el caso concreto, por supuesto, de su propia identidad, los niños van sabiendo quiénes son porque muy rápidamente van entendiendo el ambiente social en el cual están colocados y la posición social en la que se les adscribe y en la que quieren o no estar, ¿no? Entonces, la cuestión con las infancias, y este es como un pequeño paréntesis, está mostrando también una conexión entre epistemología, transfeminismo y justicia, pero en el caso concreto de niños se suma la cuestión del etarismo, por esta larga tradición adultocéntrica en la epistemología y que el derecho ha comprado de no creerles a los niños. Y por eso con los niños seguimos teniendo esta situación de juicio donde de hecho se requiere que vivan por lo menos 5 meses en el género escogido, cosa que a veces es un problema porque hay tal nivel de violencia que luego no van a la escuela y una de las cosas que te piden es que haya testigos, pero si estás en tu casa no hay testigos, ¿no? Pero bueno, este es un problema, ¿no? Pero bueno, fin de mi breve paréntesis sobre infancias. Cuando lograron en 2014 que ya no fuera un juicio y que fuera un trámite administrativo, pues fue realmente una cuestión histórica. Había, eso sí, la preocupación de que no fuera a ser vinculante porque era un trámite administrativo y la preocupación era si otras autoridades iban a reconocerlo. Finalmente así fue. Pero lo que ocurría en el estado de Veracruz es que el juez en cuestión decía, bueno, que esto se resuelva a través de un juicio, porque precisamente decían, bueno, ¿cuál es la manera ideal en la que debe resolverse la cuestión del reconocimiento de la identidad de género? Y el juez decía, pues que sea a través de un juicio porque es un tema muy delicado. La cuestión acabó en una controversia que llegó finalmente a la Suprema Corte de Justicia, y algo que vale la pena mencionar y que da esperanzas es que los propios constitucionalistas de la Corte usaron herramientas tomadas del transfeminismo y las epistemologías feministas para problematizar lo que estaba pasando. Y eso es inédito. Y justamente el razonamiento que usó la Corte es que estaba operando un sesgo cis-sexista y heterosexista. ¿Por qué? Porque hay otros cambios en la identidad que puedes hacer a través de un trámite administrativo. Y el ejemplo que daban es muy común que llegue una mamá a registrar a sus hijos y que el papá no está por ninguna parte y registra al hijo. Y hay ocasiones donde el papá se acuerda y decide pues que no puede ir por la vida siendo un cerdo, y reconoce al hijo. Y resulta que eso sí se puede hacer a través de un trámite administrativo. Llegan allí y simplemente actualizan el acta de nacimiento, actualizan el nombre del padre y ya. Esto de alguna manera está modificando tu identidad, porque ya tienes un padre distinto. Y justamente el razonamiento que hizo la Suprema Corte de Justicia en México es que tanto en el cambio de la identidad de género como en el reconocimiento que hace un padre ante un hijo o una hija, está cambiándose el núcleo central de la identidad. Y que hacer un tratamiento asimétrico, donde se privilegia en un caso un trámite administrativo y en otro caso un juicio, es precisamente un sesgo cisexista, porque se privilegian aquellas figuras o cambios que caen dentro de una lógica heterosexual o cisexista, en especial aquellas que tienen que ver con la restitución de la familia nuclear tradicional. Y que cuando llegas y dices, me quiero cambiar de nombre, resulta que como no estás privilegiando eso, precisamente hay un tratamiento asimétrico. Ese mismo razonamiento fue el que se usó para decir que de hecho es injustificado, porque también una cosa que decían es que, bueno, está bien que se le reconozca el cambio a la persona, pero que se anuncie en el periódico local el cambio, para que la gente lo sepa.
Y la Suprema Corte justamente dice, no, eso no se puede hacer porque es una cuestión de interés privado, y hacer ese tratamiento implicaría precisamente un sesgo si existe en el derecho, que es una manera, digamos, de invalidar socialmente lo que se ha ganado legalmente, ¿no? Y simplemente para ir cerrando, sobre todo algunas filósofas del derecho y algunas abogadas feministas en México han empezado a acuñar el término de constitucionalismo transformador, como una etiqueta que pretende nombrar cierta manera donde el derecho ya no nada más se juega, digamos, adentro de las cortes, sino se entiende que es una herramienta de transformación social. Que lo que hace precisamente es mandar un mensaje muy poderoso acerca de lo que el Estado reconoce, y que este constitucionalismo transformador se ve ejemplificado en temas como matrimonio igualitario y derecho a la identidad de género, precisamente porque una de las cosas es que no solo, por supuesto, reconoce los derechos de algunas poblaciones, sino que manda un mensaje político fundamental. Y ahí, en esta noción de constitucionalismo transformador, lo que se está viendo es una reapropiación por parte del derecho de preocupaciones que tienen que ver con justicia y epistemología. Y bueno, simplemente cerrar con la idea de que ahora sí que a mi juicio es muy provechoso reconocer este papel que juega el derecho, y este papel donde puede haber un intercambio fértil entre estos tres dominios, ¿no? Y bueno, creo que me quedan 2 minutos, pero me detengo aquí. Muchas gracias.